Es- Suele pasar. Se ha saltado la situación de grabación. Bien, ahí sí, gracias. En el caso entonces regresamos lo que estamos mencionando, es con el fin de grabar y que puedan revisar las veces que sean convenientes ustedes. El genotipo entonces es un término que también tiene que ver con el fenotipo, pero son dos cosas diferentes. Genotipo a la combinación de alelos de un organismo para un determinado carácter. Ya hemos visto que el genotipo puede ser homocigoto o heterocigoto. Ya está. Bien. El genotipo no es otra cosa que la información genética, la información que da el papá y la mamá. A eso se refiere. Claro, dice a la combinación de alelos. Los alelos no se olviden que son los cromosomas, en este caso, del padre y de la madre. Combinación de los dos es dar la característica de su hijo. Y dan una característica genotipo, es decir, genoma de la herencia. Desde el momento en que se une el espermatozoide y el óvulo, ya existe información genética del nuevo hijo. Eso es todo. Por eso existen de pronto acá algunos grupos, hasta de médicos, que hablan que el nuevo ser está desde el mismo hecho de la concepción. El momento que ha habido la relación sexual y se ha unido el espermatozoide y el óvulo, ya hay un nuevo ser humano, en el caso de los seres humanos. Por eso que algunos hablan de que la famosa pastilla del día después de también es abortiva. ¿Qué es un aborto? Aborto es parar el proceso de formación de un nuevo ser en este caso, en el proceso del embarazo. Eso es todo. Parar el embarazo, eso es todo. Entonces, por eso, repito, algunos hablan de que la pastilla del día después de también se convierte en abortivo, porque de pronto ya hubo unión entre espermatozoide y óvulo, y lo que va a hacer esa pastilla es dañar y hacerle botar fuera del organismo de la madre. O sea, hay que entender las circunstancias que presentan unos y otros desde su punto de vista de conocimiento. Entonces, otros hablan, dicen, no, pero si todavía recién es carne, son células. Sí, realmente de acuerdo a la formación hay la unión. Primero es células, el espermatozoide y el óvulo se unen y forman una sola célula. Esa célula es justamente la base del nuevo ser. Pero una vez que se unieron, se une la información genética del padre y la madre. Ya está toda la información ahí. Y ese justamente va a formar dos células, 4, 8, 2, y ese es mórula, blástula, gástrula, y tenemos después las capas embrionarias de tejidos que son ectodermo, endodermo, mesodermo, y que da la formación de todo lo que somos los seres humanos. La nariz, la boca, los labios, etcétera. Todo eso. Pero ¿quién ha dado desde el inicio? Información genética, estos alelos del papá y la mamá. ¿Y en dónde están esos alelos? Específicamente, espermatozoide en el hombre y el óvulo en la mujer. Eso es. Entonces, cada uno tenemos en nuestra conciencia la idea de que si el tomarse la pastilla del día después de y ha habido una fecundación, es o no es, en este caso, un aborto. Porque algunos hablan de que recién cuando están en varias semanas, ahí sí podemos hablar de aborto, qué sé yo, que ahí se va a formar. Pero ya repito, el momento de la concepción ya hay esta información, ya hay genotipo. ¿Qué es el genotipo? La información genética, información. Ya está en sus células esa información. Pero no la vemos, está ya guardada. Eso es genotipo, ya está. Bien, ¿qué es el fenotipo? Es la información que se expresa en determinado carácter. Si recordamos un ejemplo del carácter, bueno, yo no sé por qué aquí nos ponen un montón de palabras que da la vuelta. Feno viene de fenómeno, fenotipo es lo que vemos. Eso es todo. Genotipo no lo podemos ver, pero está ahí. Es directamente ligado a los genes. Ya está la información. Pero esta información se la puede ver cuando ya nace o cuando ya tenemos el niño, o lo podemos ver cuando ya está latiendo. Ya es fenotipo lo que se ve. Por ejemplo, nace, se le ve el color de los ojitos. Ese es lo que vemos, el color. Pero para que exista ese color, debe haber habido un genotipo con genotipo, es información genética, los alelos de papá y la mamá.
que a lo mejor el pelito ya comienza a ser negro. Eso es fenotipo, lo que se ve. Pero ya había un genotipo. Por eso de aquí también otros que luchan directamente dentro de aspectos hoy, que hablan de igualdad de género y amplitud de géneros, y quiere que el niño o la niña después busque desde el punto de vista biológico. Ahora sí podemos mencionar, y yo estoy bastante de acuerdo en este sentido. Hay sus pros y sus contras. El momento que se unen, ya da la información. Si es XX, es mujer y punto. Es información natural. ¿Cómo podemos ir en contra de la naturaleza, por Dios? Y si es XY, va a ser hombre. Eso es todo. La información genotipo. Y que después quiera de que sí, que quiere ser hombre, que quiere ser mujer, que está metido en un cuerpo de hombre. Esas ya son otras cosas de pronto del asunto de la sociedad y que tenemos que respetar esas tendencias. Pero desde el punto de vista biológico, no puede cambiarlo. Todas tus células en su organismo van a tener, si es que ha sido mujer, va a tener XX. O todas sus células en su organismo, si es hombre, va a tener XY. Que usted se implante, se coloque, valga la redundancia, esos implantes quirúrgicos, el que utilice hormonas, altera algunas, pero todo su organismo, toda esa información, ya está, ese es el genotipo. Vea, facilito de entendernos. El fenotipo es lo que vemos. ¿Qué es lo que hace el médico cuando quiere saber si va a ser hombre o mujer? Observar de pronto en el monitoreo, cuando se realiza estas observaciones, sobre todo con la madre, previas, y dice, sí va a ser hombre o mujer, dependiendo de las características, porque no se le ve bien, no se le ve como una foto. No se le ve así, hola, tal como ponen algunos. No, no es una cámara que está ahí. Es simplemente un ultrasonido que golpea y regresa y la pantalla absorbe, los materiales técnicos absorben y van haciendo figura, eso es todo. Y algunos se han equivocado, quizá usted sea uno de ellos. ¿Cuántas veces le han dicho va a ser hombre? Y resulta que sale mujer. ¿Por qué? Porque en una etapa de nuestra formación, por información, sobre todo, y la formación fenotipo, el aparato genital femenino, perdón, el aparato genital masculino es igualito al femenino. Hay una parte en la que no es diferenciada desde el punto de vista de fenotipo, de formación, de observación. Pero genotipo ya está. De pronto es masculino. Porque hay una parte en la que se denomina falo, cuando estamos en la vida embrionaria. Ese falo puede convertirse en un pene. Si hay la información genética, el pene es en el varón. Pero si no es hombre, ese falo se va a convertir en el clítoris en la mujer. Sí, el clítoris es un órgano viril, es un órgano semejante al pene, pero atrofiado. Eso es todo. El clítoris es un órgano atrofiado, que en un momento de vida intrauterina, en un momento embrionario, era un órgano que todavía no estaba desarrollado y que no se sabía, sino en la información genética, genotipo. Porque eso se llama falo, punto. No me crean. Busque la información, sobre todo embriológica médica. Ahora el problema es de que algunas veces esta información genética de formación de pene o de, en este caso, de clítoris, puede haber de que la madre consuma drogas, puede haber de que el ambiente está contaminado, los rayos ultravioletas, y esa información para la formación se oblitera, no se realiza completamente y se queda como falo. Por eso hay algunas personas que nacen, de pronto parece órgano femenino o órgano masculino, pero la información genética está en sus células por esta situación indiferencial. Eso también ha ocurrido, eso también nace. Y algunos les hablan de hermafroditas. No hay hermafroditas en el ser humano, pero eso le data porque piensa de que existe una vagina y un pene no desarrollado, que no es otra cosa que no se ha fundamentado, no se ha desarrollado bien por estas causas que le estoy mencionando, y lo que se ha producido es el falo, o sea, se ha mantenido ahí, así de sencillo. Bien. Entonces, genotipo, información genética que está desde el momento de que nace. Ya está ahí, no la vemos. Fenotipo, lo que ya se ve.
Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, herencia dominante. Cada uno tiene herencia. Hemos hablado desde la semana anterior, herencia. Dos palabras, dominante y recesivo y codominante. Dominante, como les dije, aquellos que tienen información genética más fuerte. Y se observa, la mamá y el papá se casan. El papá es ojos verdes, la mamá ojos oscuros, negros. El hijo nace ojos verdes. Entonces ahí nos damos cuenta que la dominancia ha sido ojos verdes. Eso es todo. Eso en el fenotipo. O lo contrario, que el hijo nace con ojos negros. Entonces ahí la dominancia es color negro. Perfecto. Esa es la herencia dominante. Eso tenemos entonces carácter dominante y recesivo. La seguimos, no se olvide de estos términos, de la herencia del gen, del que nosotros tenemos en este caso la información de alelos de papá y de mamá. Ahora, como les decía la semana anterior, vamos a suponer de que, de que existen dos factores dominantes, por ejemplo, sobre todo en el color de la piel suele ser cuando son puros, hablemos de pureza entre comillas, entre un blanco y un negro. Se juntan, no es ni blanco ni negro, ahí viene justamente el intermedio, lo que muchas veces encontramos en Brasil, por situaciones muy... En Cuba, que la mayoría de gente no es directamente ni en este caso que tiene que ver como afrodescendiente, hablemosle claro así, para que no se enoje, ni blanco. Entonces, ¿qué es? Mulato, mulato, la mitad. Exactamente. Eso es, porque fue tan fuerte tanto el blanco como en la parte de afro. Entonces, mulato, la mitad. Esa es justamente la herencia y en este caso no hay dominancia. Los dos son fuertes. Hay codominancia, la mitad de los dos. Aquí tenemos un cuadrito y que en base a este cuadro se van a hacer también el trabajo de esta semana. Se coloca aquí el genotipo y el fenotipo. Le han puesto aquí, bueno, no me gusta colocar así porque al final es mentiroso. Genotipo utilizaríamos es homocigoto. Homocigoto significa en este caso homo uno solo. Es decir, cuando hablamos de puro. ¿Se acuerdan de Hitler que hablaba de la raza pura? No hay raza pura. Todas las razas, entre comillas, que estamos hablando, tenemos descendencia y tenemos información genética africana. Y por eso se habla de que el ser humano realmente tiene sus orígenes en el África, punto. Y eso no le gustaba a Hitler. Vea, ese es de las... Entonces, cuando hablamos de homocigoto, es raza pura. Cuando tienen, usted dice, yo tengo un perro de raza pura y tengo ahí esa es la idea de que es homocigoto, homo, solamente pureza. Y algunos que siempre han estado casteando así, hablemos de perritos o gatitos, tratan de mantener esa, buscan otros que sean de raza pura, y es más, les dan hasta certificados cuando son caros. Entonces, bonito tiene un perrito que le acompañe tal, que es mestizo, así se denomina. Las mezclas de todo esto es mestizo. Nosotros los ecuatorianos, la gran mayoría somos mestizos. Que un hito tenga la piel un poquito más clara, otro más oscura, no quiere decir que el uno sea blanco y el otro negro. No, somos mestizos. Los realmente blancos son los que vinieron de Europa. Y aquí somos un mestizaje terrible. Ya que estamos hablando de herencia, los que vinieron a imponernos, vinieron a violar a nuestros ancestros, a nuestros tatarabuelas. Porque los que vinieron a conquistar, gústeles o no, históricamente vinieron la podredumbre de la sociedad europea, porque nadie quería venir acá, porque decían es ir al infierno. Trajeron a la gente que estaba viviendo en las mazmorras, que estaba pudriéndose. Las mazmorras son cárceles subterráneas que tenían sobre todo en la época colonial. Y esas personas que eran en este caso asaltantes, asesinos, violadores, que ni siquiera sabían leer ni escribir, esos son los que vinieron acá por si acaso. Lea bien la historia. No se deje convencer lo que nos... Uy, qué bestia, que no soy español. Esos nos vinieron a imponer. Y esos violaron. Y ese resultado somos nosotros. Solamente los grupos que tenemos aquí, indígenas reconocidos, propios, mantienen su linaje. Si hablamos de homocigoto, quizás ellos son homocigotos porque mantienen dentro de su casta. Nosotros le somos heterocigoto, como está aquí el ejemplo.
Heterocigota, miren, tenemos uno de papá y una mamá, color amarillo y color verde. Entonces, en este caso, tenemos esta información, pero en nuestros genes. ¿Y cómo se ve? Aquí ha habido el color amarillo, por ejemplo, si es que es una lechuga o algo. Este amarillo ha sido el dominante. Pero si son puros, lógicamente se supone blancos con blancos. Ahí viene el problema. En la época de la esclavitud, cuando de pronto el gran amo o el hijo del gran amo se casa con otro a sí mismo que es de un castillo y tiene un hijo negro. La idea pensativa, es decir, afro, de que a lo mejor la mujer le traicionó, pero cuando van a ver, ha tenido en su información genética que el color de la piel no correspondía a ser blanco completo, ya no ha sido homocigoto, ha sido heterocigoto. Así es. Bien, continuamos. La herencia codominante y herencia intermedia, la herencia intermedia, sobre todo cuando los dos son fuertes. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a verlo un poco más grande para entenderlo. Dos homocigotos, es decir, dos fuertes, o sea, y aquí viene otra situación, cómo se coloca para hacer los cruces genéticos. Se coloca con letra mayúscula cuando es dominancia, con letra mayúscula, y cuando es recesivo, con letra minúscula. Por ejemplo, aquí si hablamos del color, aquí como ha sido homocigoto, este sería R mayúscula, que sería rojo, y la B mayúscula, blanco. Pero como se unen, rojo y blanco, que es ¿qué da como resultado el hijo? Un heterocigoto, es la mezcla. Pero entre los dos hay fuerza. No va a ser ni rojo ni blanco, va a ser rosado. Esa es la respuesta a las flores, a los seres humanos, a todo. Entonces, el intermedio, porque los dos han sido puros. Entonces, homocigoto, pero con diferente color, y da un heterocigoto, hetero, porque va a tener información del papá rojo, información de la mamá blanco, o viceversa, como quiera. Pero no hay dominancia ni de rojo ni blanco, sino rosado. Esa es una herencia intermedia. Y si hablamos de aquí está, RB, va a ser RB, rojo y blanco. Que estaría de rojo, si le vemos así el color, sería R mayúscula, y aquí el blanco B mayúscula. Entonces, RB, que sería rosado. Pero aquí tenemos los dos blancos, BB, blanco, blanco. Aquí RR. Así se utiliza, nada más. Siempre los dos, de papá y mamá. Si los son dominantes, las mayúsculas. Si el uno es dominante, el otro es recesivo, si los dos son recesivos, letras minúsculas. Eso es todo, para ir entendiendo lo que ya tiene en su libro. Herencia codominante, en el caso, este ejemplo de los famosos gallos o gallinas que tienen plumas lisas y plumas ensortijadas. Es decir, que las ensortijadas más o menos conocemos churitos. Sí hay en España esos, aquí en Ecuador casi no se ha visto, pero tienen estos churitos. Los dos, miren, al observar aquí el genotipo, es decir, la información genética, los dos han sido homocigotos, es decir, puros. Pues en este caso la gallina pura, el gallo puro, ya. Se unen y el hijo va a tener, es heterocigoto, de los dos. Pero en este caso no hay intermedio, sino hay codominancia, porque unas partes en las plumas van a ser zambitas y otras partes lisas. Así sucede con nuestros hijos, a veces un medio liso y la punta medio ensortijada, etc. Vea, ha habido codominancia. Son características fundamentales. Lo que no puede ser es de que sea rubio y las raíces negras. Codominancia, no puede ser, puesto. Entonces ya da la idea de que a lo mejor utilizó agua oxigenada, como ya sabemos en algún momento. Aquí está el genotipo, la información genética en este caso en los cromosomas. Y los colores indican, miren, aquí ha sido puro porque los dos están en el mismo color y son fuertes. Y acá, en cambio, mitad, mitad. Eso es todo. Y el fenotipo, lo que se ve. Aquí las plumas lisas, aquí las plumas ensortijadas, o tiene, en este caso, churitos. Y el hijo, el pollito, va a salir algunas plumas lisas y otras plumas ensortijadas. Esa es herencia codominante. El aspecto de las plumas. Leer un poquito más lo que tiene en su libro. Herencia ligada al sexo. Vean, estos temas son apasionantes, podríamos hablar muchísimo y jugar muchísimo, pero el tiempo no nos da. Herencia ligada al sexo tiene que ver con que mucha de la información genética va directamente con el cromosoma X o con el cromosoma Y. Y a veces esos van directamente ligados especialmente con enfermedades, lo lamentable. Que nos dieran poderes, pues es lo magnífico.
pero en muchos de los casos es con enfermedades o con deficiencias. Dice, la mayoría de los organismos son de reproducción sexual, presenta dos sexos separados, lo que dijimos, masculino y femenino. Los factores que determinan el sexo de un individuo varían según su especie, lógico. La herencia del sexo. El sexo de una persona depende de la pareja de cromosoma número 23 o cariotipo, que son llamados cromosomas sexuales. Esa es primera. Lógicamente, ya lo hemos dicho la vez anterior. ¿Quién pone el sexo del nuevo ser? Es el varón, porque el hombre es el que tiene cromosomas en sus espermatozoides. La mitad X, la mitad Y. La mujer no pone el nuevo sexo. La mujer tiene solo óvulos X. Entonces, si se oye en el espermatozoide X con el óvulo X, mujer. Si une espermatozoide Y con óvulo X, hombre. Eso es todo. Entonces, el hombre es el único culpable, entre comillas, porque algunos dicen, y he visto así, le culpan a la mujer, vos tienes la culpa, claro, no existe, vos, varón era mi hijo y al último nace mujer, qué brutalidad cuando no se conoce, cuando el culpable, entre comillas, es el hombre. Bien, todo depende de características genéticas, características fisiológicas, etcétera, que bueno, eso algún guía sexual le puedes mencionar. La herencia del sexo, entonces, los hombres tienen dos cromosomas y acabé de mencionar, aquí está. Cromosomas homólogos, no se olviden que son los cromosomas que dan el mismo información. Este es par como tal, y aquí está cromosomas no homólogos, que son cromosomas diferentes, el X y el Y. XY, que serían el que da la otra información. Bien, herencia ligada al sexo, ahí viene la herencia ligada. Esto es la herencia del sexo, no olvidarse. Una cosa es ligada al sexo y herencia del sexo. El sexo lo pone el papá, porque la mitad tiene espermatozoides X y la mitad de espermatozoides Y. Hablo desde el punto de vista de los cromosomas. Y la mujer tiene es herencia del sexo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene tres cromosomas sexuales? Pues es X, XY, YX, etc. No es que es super hombre ni super macho, tiene deficiencias lamentablemente. Solo que tenga un cromosoma más o un cromosoma menos, esa es características de los síndromes. No es que super hombre, super macho, no. Herencia ligada al sexo, esa es otra cosa. Dependiendo si usted es hombre o mujer, en los cromosomas X o Y, da información genética. Por ejemplo, llamamos así a la herencia que los genes situados en el cromosoma X y que no se encuentran en el cromosoma Y. Esa es la primera fundamentación. Existe sobre todo en el cromosoma X. Estos genes se expresarán en forma diferente en hombres y en mujeres, lógico. Vamos a tomar ejemplo que el daltonismo, ceguera para los colores. El gen que determina el carácter se encuentra en el cromosoma X y representa los dos alelos, sí, que determinan que no afecta el daltonismo, es dominante y que determina. Ya, vamos a ir rápidamente. En resumen, para que ustedes analicen esto más adelante en su casa porque se acabó el tiempo. Resulta de que el problema del daltonismo es que es el confundir el color, sobre todo rojo y verde, lo tienen muchas personas, pero va en el cromosoma X. Normalmente, no se presenta normalmente en el hombre, porque como tenemos cromosoma Y, se impone, pero el momento que hay XX se presenta más en las mujeres. XX se unen esos dos y resulta que la mujer puede ser daltónica. A eso se refiere. O puede ser de que una mujer tenga X daltónico y X no daltónico. Entonces, ahí viene esa representatividad. Aquí tenemos herencia del daltonismo en la mujer. Primero, tenemos esto, que tenemos color verde y rojo. Y aquí tenemos X daltonismo. Le está dando los dos daltonismo. Por lo tanto, el resultado de la pobre mujer va a ser de que es daltónica. ¿Y cómo observa? Una sola mancha. No ve el número 12, porque confunde los ojos estos colores. Y ve una sola mancha. Acá tenemos el otro caso, que tiene la mujer solo un cromosoma daltónico, pero el otro normal. No tiene problema, sí ve, pero está guardado. Es decir, que su hijo puede tener daltonismo, su hija. Acá tenemos XY. Como el Y no tiene esto, entonces no hay problema, el hombre lo pone, pero podemos llevar nosotros esto y pasarla a nuestra hija y que sea daltónica. Vea, ese es el caso. Y acá en el caso, sobre todo de situación de que el daltonismo sea bastante fuerte, bastante marcada, y aquí se presenta, pero en menor proporción, especialmente en el varón. Sí se presenta el daltonismo. Bien, herencia de los múltiples, cuando se toma en cuenta varias cosas, por ejemplo aquí,
el grupo sanguíneo A, B, AB, AB, C. No se olvide que hoy se toma en cuenta esa posibilidad de que usted tenga un grupo viable, o si no, caso contrario, puede producirse eritroblastosis fetal, que significa que hace un daño al momento del nacimiento del nuevo ser, y que sea compatible su grupo sanguíneo. En Europa, Estados Unidos, para casarse tiene que dar usted el examen de grupo sanguíneo. Si no son compatibles, hasta bueno, ahora con la ayuda de la tecnología y la medicina, pues ya existen vacunas y existen posibilidades de evitar estos daños, especialmente a los hijos. Exactamente. Revisar bien este cuadrito para explicarles acá. Acá está un cuadro que normalmente se utiliza, dice, vamos a ver lo anterior, el grupo A, grupo B, grupo AB, grupo 0, los receptores que pueden ser de estos grupos, quienes pueden donar la sangre, quienes pueden recibir, y qué se puede producir, es por la información genética. Por eso es que no es que cuando dicen yo que tengo el grupo 0, por ejemplo, en Latinoamérica, por esta situación que acabé de mencionar, característica genética, lo que comanda es el grupo 0. Los grupos sanguíneos que menos encontramos acá es el A o el AB o el B, pero el grupo 0 encontramos en cantidad. No así en Europa, los grupos sanguíneos que encontramos en Europa es el A, el B, el AB, pero el grupo 0 en muy poca cantidad. Entonces, esas son circunstancias importantes. El trabajo de clase, tomar la fotografía, revisar bien lo que se está pidiendo, porque a veces me ponen mal. Completar los espacios. Dice carácter, tamaño de alas de las moscas. No se olvide que si es dominante está con mayúscula, largas L. Cortas podría ser la C, pero cuando son recesivos se pone minúscula de la dominante para que no tenga inconveniente. Entonces, L mayúscula, L minúscula. Genotipo, ¿cuál sería si unimos los dos? Exactamente. Y aquí van a ser largas el fenotipo. Entonces, aquí arriba vamos a unir L mayúscula, le estoy dando ya la situación. Aquí está L mayúscula, L minúscula en la mitad. Y al final, L minúscula. Y por eso nos da cortes. Ya estoy dando. Aquí ya le di la respuesta. Acá, ¿qué está? ¿Qué vamos a encontrar? Recuerde la dominancia. Y acá la pigmentación, ya le di casi haciendo el deber. La pigmentación A, que es mayúscula, pigmentada A y albina A. Albina significa que no tiene color, en este caso de la piel. A, unido a A, ¿qué pigmentación tendrá? ¿Qué es pigmentada o no? Acá tendría la unión A y A minúscula, y está aquí. Y la última tendría A minúscula, ya estoy dándole haciendo hasta el deber. Y acá está colocando los fenotipos. ¿Qué se ve? Por esta información de genotipo. Está facilito esto. Simplemente no se olvide que los alelos son 2. Y por lo tanto vamos a unir 2 mayúsculas, luego la mayúscula minúscula y 2 minúsculas. 2 mayúsculas, mayúscula minúscula y 2 minúsculas. Eso es todo. Tiene que haber siempre 2. Ese es el genotipo. Y el fenotipo lo que se ve de acuerdo a la información genética, tal como se explicó anteriormente. La próxima semana, como se les ha mencionado, será la prueba parcial de la